Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro 3, 8. Y todos conocemos, nosotros lo que somos hijos de Dios, lo que venimos a la iglesia, lo que nos llamamos cristianos, hemos visto este pasaje quizás muchas veces, pero lo vamos a mirar una vez más con un enfoque un poco diferente. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Alguna vez usted ha escuchado la frase, Cristo viene? Muchas veces, cuando yo he estado creciendo, yo recuerdo específicamente una señora que caminando en la calle, en mi barrio, en República Dominicana, mis amiguitos, Cristo viene. Y yo le decía, déjelo que venga. Siempre con un tono un poco burlón. Más adelante, otra persona caminando se me acerca a mí y me dice, joven, Cristo viene. Y yo le dije, ¿será que viene caminando? Porque nunca termina de llegar. Y también recuerdo haberlo visto cuando que la gente lo escribe con pintura en las paredes en nuestros barrios, cuando uno está caminando por nuestros barrios. Y yo siempre he tenido, o había tenido, un tono burlón hacia esta frase de Cristo viene. Pero algo extraordinario ocurrió. Yo conocí al Señor Jesucristo y Él me salvó del pecado y del infierno a los 22 años de edad. Y meses después, yo leyendo la Biblia, me encontré con este pasaje. Me encontré con este pasaje que dice, el Señor no retarda su promesa como Willy la tiene por tardanza, sino que es paciente para con Willy, no queriendo que Willy perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Lo tomé personal. Dios fue paciente conmigo y yo tuve que de rodillas llorando pedirle perdón a Dios por todos los años que yo me burlé de Él, que yo me burlé de Él. Y yo comprendí, leyendo este pasaje, el gran amor, el amor incondicional de Dios hacia un mundo que constantemente se vive burlando de Él. Se vive burlando de Él. Y a mí se han burlado de mí cuando saben que yo soy cristiano, o cuando yo le he dicho que soy hijo de Dios. Pero este pasaje me ha enseñado a mí lecciones que me gustaría compartir con ustedes esta noche. Me gustaría convertirla. Y vamos a mirar este pasaje en su contexto, ¿okay? Lo vamos a mirar en su debido contexto, pero yo quiero que mientras estemos estudiando este pasaje esta noche, que piense, que se enfoque y que medite en las personas perdidas sin Cristo. Y no piensen en la gente en la China, en el Japón y en el África, donde usted nunca va a ir a predicar. Yo quiero que usted esté pensando en sus vecinos. Quiero que usted esté pensando en la gente de que usted se encuentra en el supermercado. Quiero que piensen en los amigos de sus hijos, en los padres de los amigos de sus hijos. Yo quiero que piensen en las personas que están en su alrededor, no a la persona a 300 o miles de millas de distancia donde usted nunca va a ir. Piense en la persona en su alrededor, porque yo quiero que usted vea, empiece a mirar este pasaje como una fuente de motivación para amar y alcanzar a aquellos por lo que ya Cristo murió, porque ya Cristo murió por ello. Como iglesia y como individuos no debemos ignorar la paciencia de Dios. No debemos ignorar la paciencia de Dios. ¿Y qué significa eso para mí? Y recordar o mantenernos recordando constantemente que la paciencia de Dios tiene fecha de vencimiento. Debería de producir en nosotros un deseo de querer alcanzar aquello por la cual ya Cristo murió. Pero antes de empezar en materia, yo quiero que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle este tiempo a Dios. Padre, gracias por esta noche, gracias por todo lo que tú haces, Señor, gracias por quien tú eres y gracias por quienes somos nosotros en ti, Señor. Sin ti no éramos nada, Señor, y en ti lo tenemos todo. Señor, gracias
Señor, te pedimos por los pastores Jeff, Marcos, Señor, donde ellos estén, dale, Señor, dale gozo, que sean de bendición para las personas a su alrededor, Señor, y tráelos con bien de regreso, Señor, a casa. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, lo primero que yo quiero que veamos es que como iglesia, como individuos, no debemos de ignorar la paciencia de Dios. No debemos ignorar. Miren el versículo 8 y 9 otra vez. Dice, este es el hermano Pedro. Dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Leamos estos versículos dentro del contexto. ¿Qué Pedro está hablando a los hermanos cuando él le dice esto? Retrocedan hacia el versículo 3 y vamos a empezar a leer desde el versículo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, hasta todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos burladores, dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en el agua. En estos versículos Pedro le está recordando a estos hermanos lo que pasó en el diluvio, en el día de Noé. Que el mundo pereció por agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto, dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Este es el contexto. En esta porción de la Biblia, el apóstol Pedro está hablando sobre la segunda venida de Cristo y el juicio de Dios con el propósito de que sus lectores vivan vidas piadosas que exalten a Dios y glorifiquen al Señor Jesús. Y eso es algo que deberíamos nosotros de poner en práctica. Ese es el punto. Si usted sabe que el Señor Jesús va a venir mañana jueves a las 12 de la noche, usted lo sabe, no soy profeta, pero si usted supiera que va a llegar mañana a las 12 de la noche, ¿cómo usted va a vivir el día? Desde que usted se levanta hasta las 12 de la noche, ¿cómo usted va a vivir? Ese es el punto que Pedro está haciendo. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Tener esto en mente. Si usted se despertara todos los días por la mañana diciendo, yo creo que Dios va a venir esta noche, eso va a producir en nosotros que nuestra conducta cambie durante el día. ¿Cómo vamos a hablar con los demás? ¿Qué le vamos a decir a los demás? Porque tenemos en la mente, el Señor va a venir. Y no queremos que el Señor nos encuentre en cosas raras. ¿Verdad que no? Entonces, este es el punto que Pedro está haciendo aquí. Este es el punto. Pero Pedro le deja bien claro que el Señor va a regresar. El Señor va a regresar. Y habían burladores en los días de Pedro. Y Pedro le está recordando a los hermanos, hey, esto no es nuevo. Pedro les recuerda en los versículos 5 y 6, hey, este fenómeno pasó desde el día de Noé. ¿Se recuerdan ustedes la historia de Noé? Le voy a contar mi versión. Dios llama a Noé y le dice, Baba, quiero que te construyas un arca. ¿Qué es un arca? Ok, mira, es un barco grande, siéntate, te voy a dar todas las medidas, va a ser así, así. ¿Qué?
va a llover y solamente te vas a salvar tú, tu mujer, tus hijos y la esposa de tus hijos. ¿Qué es lluvia? Recuerden que en la Biblia no había llovido. La Biblia dice que Dios mandaba un rocío por la mañana. Hasta Noé no había llovido. Noé llega a su casa y le dice a su esposa, ¿sabe quién me habló? ¿Quién? Jehová. Me dijo que construye un arca, que va a llover y que nos vamos a salvar solamente. ¿Estás seguro que fue Jehová que te habló y no los 16 tacos que te comiste anoche? No. Noé empieza a construir el arca. ¿Ok? Imagínense los amigos de Noé. Noé, ¿todavía tú estás en eso? Ya tú llevas 10 años construyendo eso. Y di que va a llover. Déjalo que... Y Noé sigue. Noé, todavía ya tú tienes 80 años. ¿Dónde está Dios? Noé, tú estás borracho. Tú estás loco, borracho, marihuana. No sé, pero tú tienes 80 años construyendo un arca porque va a llover. Imagínense. La Biblia no dice cuántos años duró Noé construyendo el arca. Pero los estudiosos dicen que duró 100 años porque cuando se menciona a Noé por primera vez, la Biblia dice que Noé tiene 500 años y empezó a engendrar hijos. Cuando se monta en el arca, dice la Biblia que tiene 600 años. Pero en realidad no sabemos cuánto tiempo duró, pero esa gente tuvo suficiente tiempo. Yo estoy seguro que si el compadre de Noé le dice, yo creo en Jehová, yo te voy a ayudar a construir el arca. Dios le dice, Noé, mete a tu compadre en el arca. Acabamos de leer que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos proceden al arrepentimiento. Se burlaban de Noé, lo más seguro, imagínense, su propia familia, sus vecinos, su compadre, su mejor amigo, todo. Pero la Biblia dice, ¿quién cerró la puerta cuando Noé terminó? Dios cerró la puerta. Ahora imagínense esa escena. Noé está adentro con su familia y todos los demás ya quieren entrar porque sí empezó a llover después de tanto tiempo. Pero Noé no podía abrir la puerta porque él no la cerró. Él no la cerró. Y esto es lo que le está diciendo Pedro. En los días de Noé habían gente burlándose y Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. No sé cuánto tiempo pasó. En nuestros días, dice Pedro, hay gente burlándose. Hermano, ¿y usted cree que hoy en día la situación es diferente? No es diferente. Hoy día no es la excepción porque han pasado 2000 añitos. La gente cree que Dios no va a hacer nada. La gente cree que Dios está hablando mentira. La gente cree que Dios simplemente se olvidó. Pero aunque el contexto de segunda de Pedro que acabamos de ver es la segunda venida de Cristo, con el propósito de que nosotros vivamos vidas que glorifiquen a Dios en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, yo quiero que nos enfoquemos por un momento en aquellos que no tienen una relación con Cristo Jesús. Que no tienen una relación con Cristo Jesús, porque la segunda venida de Cristo nos debe motivar a nosotros a vivir vidas que glorifiquen a Dios, pero también nos debe motivar a tener un corazón sensible, un corazón humilde y un corazón lleno de amor hacia aquellos que no tienen una relación con Cristo Jesús. Piensen en su familia, piensen qué le va a pasar a ellos si Jesús viene esta noche. Si Jesús decide venir esta noche, ¿qué le va a pasar? Tenemos que tener un corazón sensible. Hermano, grábese esto, aunque hayan pasado 2000 años, Dios no está limitado por el tiempo. Dios no se limita por el tiempo, no va a llegar tarde. Marcos siempre dice, Dios no es latino. Él no va a llegar tarde. Él no va a llegar tarde. Y grábese esto, porque eso es importante. La paciencia de Dios es un reflejo del amor incondicional de Dios por todos los seres humanos. Por todos los seres humanos. ¿Cómo es tu paciencia con los demás? Porque Dios es paciente y fue paciente con nosotros. Fue paciente conmigo por 22 años. ¿Cómo es mi paciencia? ¿Cómo yo actúo? ¿Cómo soy yo con las personas? Especialmente cuando no se parecen a mí. Especialmente cuando no se parecen a mí. Aquí dice que para el Señor el tiempo no es nada. 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Y también dice que el Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa?
¿Qué promesa? No tienen que ir ahí, pero en Hechos capítulo 1 vemos cuando el Señor Jesús tiene a sus 12 discípulos, ¿verdad? Bueno, eran 11 en ese momento, y le está dando sus instrucciones, le dice, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando tengan el Espíritu Santo me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le está dando sus instrucciones aquí a sus 12 apóstoles, 11, sigo diciendo 12, a sus 11 apóstoles en este momento. Y dice la Biblia que cuando dice eso empieza a ascender al cielo y ellos están con la boca abierta así mirando. Y en el versículo 10 de Hechos 1 dice, estando ellos con los ojos abiertos en el cielo y babeando, no dice babeando, con los ojos están mirando hacia Jesús, entre tanto él se iba a Jesús, y aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa. Jesús va a regresar. No importa si pasen 2000 años más o si pasa una semana, Él va a regresar. Él va a regresar. Y Jesús no ha regresado porque es el deseo de Dios que todos procedan al arrepentimiento, que todos tengamos o todos los seres humanos tengan la misma oportunidad de escuchar el Evangelio, de escuchar la palabra de Dios. Y si Dios no hace acepción de personas, Dios siempre ha sido un Dios de todo el mundo, de todos los pueblos, de toda la raza. No importa la raza, blancos, negros, chinos, indios, marrones, amarillos, no importa la raza, no importa el sexo, no importa el estatus social, no importa la orientación sexual. Mi jefe también, sí, tu jefe también. Dios quiere que él escuche el Evangelio. La vecina chismosa que te cae gorda, sí, ella también. Dios quiere que ella escuche el Evangelio. Y mientras más paciente es Dios, hermano, grábese esto, mientras más paciente es Dios, más dedicada, más motivada debería de estar la iglesia para alcanzar a otros. Mientras más se dilata Dios, más motivado deberíamos estar usted y yo por propagar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Cada día que Dios retarda su promesa, es una oportunidad que tiene alguien cerca de ti para escuchar el Evangelio y que llegue al arrepentimiento. Y cada día que Dios retarda su promesa, es una oportunidad que Dios te está dando a ti, cristiano, para ser testigo de las maravillas que Dios está haciendo en tu vida. Cada día, aprovéchalo. Como cristianos, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, dice 2 de Corintios capítulo 5. Y no solamente tenemos el ministerio de la reconciliación, en el mismo pasaje dice que nosotros tenemos la palabra de la reconciliación. Usted es un agente reconciliador. Piense esto, usted tiene todo el poder de parte de Cristo para reconciliar a una persona que va derecho al infierno con el Dios que le ama. Dios te puede usar a ti para hacer esa conexión. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo eres con los demás? Dios quiere que ninguno vaya al infierno. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tal tú con esa persona que a ti no te cae bien? Simplemente porque a ti no te cae bien, ¿tú quieres que vaya al infierno? Así no es que piensa Dios. Así no es que piensa Dios. De Dios se burlan y nosotros mismos nos burlábamos de Dios. Y aún así, ahora estamos de este lado de la cruz. No deberíamos de pensar en simplemente porque alguien es diferente a mí o hace algo diferente a como yo lo hago, que esa persona debería de ir al infierno. Nosotros somos el puente entre un mundo perdido y el Dios que lo ama con todo su corazón. Es el deseo de Dios que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien de Cristo Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue? Yo sé que cada ser humano tiene libre albedrío. Cada ser humano tiene la elección de aceptar el Evangelio o de rechazar el Evangelio. Pero aquí está el chiste, nosotros no sabemos quién es quién.
Nosotros no sabemos. Nuestro trabajo no es ser policía y averiguar quién es bueno y quién es malo y quién va a aceptar y quién no. Nuestro trabajo es simplemente ser testigos y nuestro trabajo es proclamar el Evangelio, lo que Dios hace en nuestras vidas y dejar que Dios se encargue del resto, que Él lo va a hacer. Él es quien se va a encargar de dar convicción. No es tu trabajo, no es mi trabajo, es trabajo de Él. Nuestro trabajo es simplemente ser testigos. Ser testigos de Jesucristo. La Biblia, hay una historia que le voy a compartir acá en la Biblia. Está en Lucas capítulo 16. Pero si usted lee los evangelios, Jesús le hablaba muchas veces a la multitud en parábolas. Okay. Decía la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola aquí, la parábola allá. Una parábola es una historia ficticia que se emplea para ilustrar principios y verdades de Dios. Okay. Pero aquí en Lucas capítulo 16, el Señor Jesús está haciendo una historia y en ninguna parte en la Biblia dice que es una parábola. Y es la historia de el rico y Lázaro. En Lucas capítulo 16, empezando en el versículo 19, y si usted lee todo el capítulo antes de llegar al versículo 19, en ningún lado dice que Jesús está hablando por parábola. Esto me hace pensar a mí que la historia que vamos a leer es una historia real. Jesús conoce a esta persona porque Él es Dios. Y él contó esta historia. Versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Hermano, esto no tiene que ver con que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo, porque es el corazón. ¿Okay? No tiene que ver nada con eso, pero este hombre está en el infierno y él está mirando, él está sintiendo, él está oyendo, él está hablando. En el infierno. ¿Okay? Piense esto por un momento. Versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima, sigue diciendo Abraham, una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también y estén a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En el infierno, todas las personas que van al infierno sin Cristo, hermanos, van a sentir, van a mirar, van a oír, van a tener sed, y lo peor, van a recordar, van a tener memoria, van a recordar todas las veces que le predicaron el Evangelio y rechazaron. Pero también van a recordar las veces que nosotros pudimos haberle predicado y no lo hicimos. Y no lo hicimos. Yo no quiero ser ese. Pero piensen en sus amigos, piensen en sus familias, piensen en las personas que si Cristo llegara esta noche, van a estar en esta situación. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Eso debe ser para nosotros una fuente de motivación
para querer ver a los demás donde nosotros vamos a estar, porque tenemos la seguridad de la vida eterna. Tenemos la seguridad. La Biblia dice en Juan que el que cree en el Hijo no es condenado. Y yo creo en Él. ¿Cuántos aquí creen en el Hijo? ¿Cuántos aquí han puesto su fe en Cristo Jesús? Ya no somos condenados, dice la Biblia. Pero sigue diciendo, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Tiempo presente, ya tiene un pasaje de ida al infierno. Ya lo tiene comprado. Es simplemente cuestión de tiempo. Ya está condenado. No va a esperar a que se muera y llegue a donde Dios, y Dios va a poner la cosa buena y la cosa mala en una balanza y a ver cuál es cuál. No, ya está condenado, dice la Biblia, porque no ha creído. Ya tiene su ticket de ida sin regreso al infierno, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos todo el poder de arrebatar literalmente de las garras del infierno a las personas. Tenemos ese poder. ¿Cómo? Predicándoles el Evangelio y dejándole que Dios le convenza. Dios no puede usar a nosotros cada día, para sacar a las personas del infierno. Cada día. Piensa usted en esto. En esta semana, ¿cuántas veces te ha usado Dios a ti para engrandecer su reino? ¿Cuántas veces? Tenemos el privilegio de arrebatar. Somos el puente entre un mundo perdido y el Dios que les ama. Aprovechemos esto, hermano, no perdamos esto de vista. Y la segunda cosa que quiero que veamos esta noche es que tenemos que recordar que la paciencia de Dios tiene fecha de vencimiento. La paciencia de Dios tiene fecha de vencimiento, y eso debe de producir en nosotros un sentido de diligencia, porque no sabemos cuándo es. Puede pasar otros 100 años, 500, 1000 o otros 2000 años, puede ser mañana. No sabemos cuándo es, y eso debe de producir en nosotros un sentido de diligencia. El versículo 10 de segunda de Pedro dice, pero el día del Señor vendrá. Cristo va a regresar. Cristo va a volver y va a juzgar a este mundo. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dios le prometió a Noé que no iba a destruir al mundo con agua, pero él no dijo nada del fuego. Y aquí dice que cuando Dios vuelva a juzgar el mundo va a ser con fuego. 100 años duraron la gente burlándose de Noé, construyendo el arca. Al final el tiempo se acabó y Dios cerró la puerta. No sé cuánto tiempo va a pasar, pero un día Dios va a volver a cerrar la puerta y el infierno se va a desatar en la tierra. El infierno se va a desatar en la tierra. La pregunta que yo le hago a todos y cada uno de ustedes es, ¿a quién te vas a llevar contigo? Cuando ese momento llegue, ¿a quién te vas a llevar contigo? Ahora, ¿cómo puedo yo alcanzar a otros? ¿Cómo puedo yo ser efectivo cuando soy usado por Dios para alcanzar a otras personas? Déjeme darle 3 sugerencias. Número 1, sé intencional. Nosotros podemos ser testigos de Jesucristo, ser ese puente, ser ese embajador, cuando somos intencionales. Intencionales, y me explico. Jesús dice que nosotros somos sus testigos, pero también dice que nosotros debemos de ir y hacer discípulos de Él. Hacer discípulos de Él. Eso quiere decir que yo tengo que transferir mi madurez espiritual, mi conocimiento de Dios, modelar mi andar con Dios a otra persona. Cuando yo estoy haciendo un discípulo de Jesucristo, yo me estoy reproduciendo espiritualmente en otra persona. Ahora, ¿cómo yo hago eso? Con mi conducta. Con mi conducta. ¿Cómo tú vives tu vida? ¿Cómo tú te relacionas con los demás? ¿Cómo tú eres con las personas a tu alrededor? Cuando nosotros modelamos este estilo de vida, lo que va a pasar es que la gente se van a sentir atraída a nosotros como la mosca a la miel. Y cuando eso ocurra, entonces le abrimos la palabra de Dios y le mostramos cuál es el mensaje del Evangelio. Y dejemos que Dios haga el resto.
Pero tenemos que ser intencionales. Tenemos que amar, aprender a amar a todos los demás por igual. Sí, hasta el vago de su jefe, hasta la vecina chismosa. Tenemos que amar a todo por igual, al musulmán, al homosexual, al pandillero. Sí, no nada más a las personas que me caen bien y que se portan bien delante de mis ojos. Tenemos que amar a todos por igual. Jesús dice que cuando nosotros amamos así, andamos así, vivimos así, la gente ve nuestras obras y glorifican a Dios. ¿Y cuál es el resultado natural? Van a venir a nosotros y nosotros podemos predicar el Evangelio. Seamos intencionales. Seamos intencionales. Número 2, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. A mí me encanta el ministerio de Mi Casa es Su Casa. Algunas iglesias lo llaman grupo pequeño, células. Aquí lo llamamos Mi Casa es Su Casa. Y a mí me encanta en el grupo en la cual Dios me tiene. Yo siempre le digo a los hermanos, traigamos gente, invite gente al grupo de Mi Casa es Su Casa, pero no me traigan gente del ministerio hispano. Porque ahí todos son salvos, supuestamente. Y ya todos conocen. Digo, traigan a sus vecinos, traigan a gente de su trabajo, traigan a gente que tenga problemas y que necesiten de Dios. Porque ¿sabe qué va a pasar? Y lo hacemos. Y nuestro grupo casi siempre tenemos visita cuando nos reunimos. Y lo que pasa es que la gente llega y mira el amor que hay, la comunión, la convivencia. Y eso les ayuda, Dios pone algo ahí que quieren seguir y quieren volver. Es más fácil que vengan a una de estas reuniones y vean a que usted le invite a la iglesia y que venga a las 9 de la mañana. Pero cuando vienen a las reuniones y ven el compañerismo y ven el amor y que somos de diferentes países pero que somos unos en Cristo, van a seguir viniendo. ¿Y qué pasa? Eventualmente van a llegar a la iglesia, conocen a Dios y empiezan a crecer y empiezan a reproducirse. Aproveche las oportunidades que Dios les da. Invite personas a su casa, no a los hermanitos de la iglesia. Invite a los amigos de sus hijos a su casa, a las familias. Que usted acaba de conocer, una persona que llegó de su país, quizá, o de otro país, se mudó nueva en el vecindario, usted la trata, invítela a su casa a tomarse un pancito mexicano con café. Invíteme a mí. Cada vez que me hablan de pancito mexicano, a mí me encanta el pan mexicano. Pero no invite a nadie a la iglesia, invite gente que usted no conoce. Aproveche las oportunidades que Dios les da para compartir, para hacer amistad con otra persona, para hacer relaciones interpersonales con otra persona, porque eso es lo que Dios va a usar para plantar la semilla. Número 1, seamos intencionales. Número 2, aproveche las oportunidades que Dios nos da. Y número 3, aproveche esos encuentros divinos. Dios pone de vez en cuando encuentros divinos en nuestras vidas. Una persona que Dios la puso ahí y usted sabe que Dios le pone en su corazón, compártele el evangelio, pero a veces a usted le tiembla todo y no lo hace. A mí me ha pasado. Chris no está aquí, pero le pedí permiso. Chris tiene varias historias y una de ellas a mí realmente me impactó, me ha impactado, y cada vez que tengo la oportunidad la cuento, de estos encuentros divinos. Una vez Chris estaba trabajando en una correccional de menores, ¿okay? Y él estaba caminando por el pasillo y ve, no sé si eran 2 o 3 o 4 jóvenes dentro de un salón, y estaban jugando con una Biblia como si fuera una pelota de fútbol. La pateaban, se la tiraban, se reían, le arrancaban las páginas. Chris entra al salón donde están estos jóvenes y le dice, no hagan esto, es palabra de Dios. Y agarra esa Biblia que ellos están pateando como balón de fútbol, la abre y le predica el evangelio. Y no pasa nada, ya se fue y todo. Varios años después, Chris ya no está trabajando ahí, sino que está trabajando en un restaurante. Y viene un hombre con su esposa y le dice, usted no se acuerda de mí, pero en la correccional de menores usted me predicó la palabra de Dios. El hombre cristiano y su esposa también. Entonces,
No sé si fue por producto de lo que Chris hizo, pero Dios hizo algo. Aproveche esas oportunidades que Dios les da para compartir el Evangelio con otro. Otras oportunidades que quizás Dios no le vuelve a dar una oportunidad así. Y yo sé que quizás le va a temblar todos los huesitos. Eso quiere decir, como dice el hermano Marco, eso quiere decir que el sistema nervioso funciona. Usted, ármese de valor, pídale a Dios, ore, que Dios se va a encargar. Usted simplemente comparta el Evangelio cada vez que Dios le dé la oportunidad. Hermanos, y yo quiero concluir con una ilustración. Imagínese que esta cuerda o soga, no sé cómo le dicen en su país, imagínese que no tiene fin. Esta tiene fin, puede llegar, agarré el lado equivocado. Esta tiene fin, la voy a tirar para allá ahora. Llegas allá, ¿ok? Ahora, imagínese que esta es una línea de tiempo de su existencia. Esta es su vida, ¿ok? La de cada uno de nosotros. La parte roja quiere decir tu tiempo aquí en la tierra. Tu tiempo aquí en la tierra. Y le estoy hablando a cristianos ahora. Después de que nosotros muramos, o si viene el Señor, vamos a pasar la eternidad con Dios. Vamos a pasar la eternidad. Pero lo que a mí me sorprende es que muchos de nosotros, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, solamente pensamos y nos enfocamos en esto. Solamente pensamos en esto. Voy a trabajar todo lo que yo pueda, voy a acumular dinero, no me importa la familia, no me importa la iglesia, no me importa, ya soy cristiano y así que como quiera voy a ir al cielo, voy a hacer todo lo que yo pueda. Y está mal, no está mal, uno puede superarse, yo no estoy diciendo eso, pero cuando eso es el enfoque, enfocarse, hacer así, y dice, cuando yo esté aquí, ya un viejito le voy a dar este tiempo a Dios y voy a disfrutar de mi retiro. Pero ¿qué va a pasar con todo esto? Cristiano, todo lo que tú haces aquí va a afectar aquí. Todo, tu pensamiento, tu conducta, cómo tú eres con los demás, cada cosa que nosotros hacemos aquí va a afectar algo acá. Va a afectar algo acá. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas van a estar acá como yo viví mi vida aquí? Si como yo viví mi vida aquí va a afectar a las personas acá, yo quiero vivir una buena vida aquí. Yo quiero que Dios me use aquí para yo ser de influencia a muchos que estén acá. Imagínese, hermanos, imagínese cuando usted esté en la eternidad con Jesucristo. Imagínese ese momento. Usted está caminando por las calles de Jerusalén con Jesús. ¿Se me está imaginando? Ahora imagínese que venga Jesús y le diga, ¿tú te acuerdas de fulanito? El amigo tuyo, compañero de trabajo. Sí. ¿Tú te acuerdas que él era malcriado, grosero, mal esposo? Pero tú siempre estabas ahí para él. Sí, yo me acuerdo. Míralo allá. ¿Ese es? Sí, míralo allá. Ahí está. Gracias a tu perseverancia, él está aquí. ¿Y te acuerdas de fulanita? Esa madre soltera que siempre andaba con las personas equivocadas, pero siempre venía a ti por consejo. Sí, no me diga que también está aquí. Sí, mírala allá. Allá está. Tú fuiste el rayito de luz que ella necesitó para conocerme. Y gracias a ella, ese es su esposo que está ahí. Y esos niños son sus hijos. Son sus hijos. Y que luego Jesús te diga, bien, siervo, buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Hermano, imagínese esto. Yo quiero que Dios me diga así. Yo quiero que Jesús me diga, que me cuentes historias de personas que yo pude influenciar, que Él me pudo usar para que otros puedan conocerle. Hermanos, el día del Señor vendrá. La pregunta es, ¿a quién te vas a llevar contigo? Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por quien tú eres, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos dé de nuevo, que nos dé valor, que nos dé fuerza, Señor, que nos use como instrumentos tuyos, Señor, para que otros puedan llegar a conocerte. Señor, gracias porque tú me salvaste, Señor, porque tú
Moriste por mis pecados, por todos y cada uno de nosotros, Señor. Te estamos eternamente agradecidos, Señor, y ayúdanos a que nuestras familias, Señor, a nuestros amigos, personas que no conocemos, personas que aún tú no has puesto en nuestras vidas, en nuestros caminos, pero que tú de antemano ya sabes que la vas a poner. Señor, ayúdanos, Señor, a compartir nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a tener denuedo para hablar de ti a otros, Señor. Contar las maravillas que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Señor, y simplemente ser usado por ti, para que otros puedan llegar a conocerte. Señor, ayúdanos a poner todo esto en práctica. Te pedimos por el pastor Jeff, por el pastor Marcos, Señor, para que tú lo traigas con bien de regreso a casa, Señor. Y te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.